Clase 2, nivel 1 de sanidad y milagros. Terminamos el curso de guerra espiritual, lo cual ya estamos poniendo en práctica, porque si no de nada sirve. Y empezamos con el curso de sanidad y milagros. Amén. Amén. Ya vimos las manifestaciones de nuestro Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Vamos a ver cómo en la manifestación del Espíritu Santo Él nos enseña la sanidad. La sanidad es importante para el Espíritu Santo y es parte del propósito de su unción. Parte del propósito de Dios, miren lo que les hablaba ahorita. Si en tu iglesia no hay milagros, no hay sanidades, tu iglesia está muerta, hermano. Puede haber cosas superfluas, físicas, aparentes, muy bonitas, pero si en tu iglesia ya no hay milagros o sanidades, tu iglesia está muerta. Así tengas 10,000 allá adentro, tienes 10,000 muertos. En Lucas leemos cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué el Espíritu Santo unge a Jesús? Lo que hablábamos en la mañana. Dios nos conecta, ahí está la conexión del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo si Jesús es Dios? Porque Jesús vino en carne humana. Es Dios, pero vino con las mismas características que tenemos nosotros. Jesús tenía un espíritu como ser humano, pero tuvo que ser ungido del Espíritu de Dios para poder hacer los milagros que Él hacía. De la misma manera que tú puedes ser ungido con el Espíritu Santo de Dios, aparte de tener tu propio espíritu. Amén. Amén. Dice, no puedes meter vino nuevo en odres viejos. Ese odre es donde se deposita esa unción. Si tu vida sigue siendo vieja, esa unción nueva va a romper el odre y se va a desparramar. Tú llegas a una iglesia con una forma de pensar antigua, sin ser bautizado en el nombre de Jesús, y toda la unción del Santo Espíritu de Dios se va a desparramar, se va a desperdiciar. Tú tienes que tener un odre nuevo para que el odre nuevo sostenga el vino nuevo y no se rompa. ¿Qué quiere decir? Necesitas un espíritu nuevo. ¿Cómo se obtiene el espíritu nuevo? Por medio del bautismo en el nombre de Jesús. Por eso nuestra importancia de bautizarnos y bautizarlos bien. Los que faltan de bautizar tendrán que ser bautizados. Para que todo lo que estés recibiendo de parte de Dios no se rompa, como dice la Escritura, y se desparrame, sino que quede en ese odre nuevo. Ezequiel, capítulo 26, por ahí del verso 16 dice que Dios cambia nuestro corazón de carne por un el corazón de piedra por un corazón de carne y nos da un nuevo espíritu. Ese es el odre. Ahora fíjate bien, amado. Dice en Lucas 4:18, si me acompañas, por favor. 4:18. Me regalan un papel, por favor. ¿4 qué? 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una de las manifestaciones del poder del Espíritu en nuestras vidas, igual que lo hizo el Señor en su carne, es depositar el poder de su Espíritu sobre nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo carnal. ¿Sí? Cuando el Espíritu dice que vino a María, no está hablando de que el Espíritu haya tenido una relación con María. Está hablando de que Él posó en el vientre para manifestar su persona, su cuerpo carnal. Entonces, cuando posa sobre ti, ¿qué crees que está haciendo el Señor? Está entrando a tu vida para tener una manifestación, no desde el nacimiento, sino en un cuerpo ya nacido y crecido. ¿Sí?
el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué es la unción? Para dar buenas nuevas. El Evangelio es eso, buenas nuevas. Cuando yo le hablo a alguien de Jesucristo, le estoy platicando las buenas noticias, o sea, las buenas nuevas. ¿Por qué? Tú te das cuenta, hablábamos en la enseñanza que le di a las mujeres, ¿para qué necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo? Para hablar con denuedo la palabra de Dios. No solamente es el hablar en lenguas, una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu, sino el hablarle a otros el Evangelio. Eso es la manifestación de que el Espíritu está sobre ti. Entonces hagámoslo. No tengas vergüenza. Van a decir que soy un saltapatrás, que digan lo que quieran. Van a decir que soy un aleluya, sí, que lo digan con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque no soy un perdido que está condenado. Soy un hombre de Dios que está salvo por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces eso no nos debe dar vergüenza. La Biblia dice que el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él el día del juicio. No permitas que el Señor se avergüence de ti, tú no te avergüences. Yo en los trabajos que llego y a los lugares que llego, lo primero que hago es decir: yo soy pastor cristiano. Con eso pongo un muro para que ni me alburen, ni me quieran las mujeres me asedien, como regularmente pasa. No, ya, fuera de cotorreo. Pero sí hay de todo. Ya eso de la tortolita. No, lo dejo por la siembra. Cuando tú dices yo soy cristiano, la gente dice: ah, estos no chupan, estos no andan con otras mujeres. Bueno, hay unos de esos compuestos que sí, pero la mayoría no lo hacemos. No va a fiestas. Entonces es poner un muro de protección para que no te vengan a estar tentando. Échate una... No, soy cristiano, gracias. Es más, ya ni te van a estar induciendo, porque saben que no lo haces regularmente. No digo que todos, pero la mayoría dicen: no, ni le busques, él es cristiano. Él ni toma, ni va a fiestas, ni anda con otras mujeres. Estoy explicándome, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Perdón, eso no lo siento. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Nosotros. Todos los que no tienen. Los que están afligidos, los que están angustiados, los que están desesperados, los que están tristes, los que están desconsolados. Entonces, la sanidad, escúchame bien, empieza por el alma. ¿En dónde albergan los sentimientos el ser humano? En el alma. En los sentimientos, en los pensamientos y en la voluntad. Yo lo he dicho muchas veces. Entonces, la sanidad empieza por el alma. Hay enfermedades que parten del alma. Una persona muy triste puede bajar su nivel de inmunidad y puede enfermarse fácilmente, ¿sí o no? Sí. Una persona depresiva baja sus autodefensas y es más vulnerable a las enfermedades físicas. Las enfermedades psicosomáticas provienen precisamente de creer en su mente que están enfermos y se enferman. Entonces sí tiene mucho que ver la sanidad del alma para que se pueda manifestar en lo físico también tu sanidad. Pon atención, porque luego por eso todo el tiempo andas enfermo. Te ganas una buena lana y vas y la tiras en el médico. ¿Por qué? Porque estás bajo opresión. Escúchame bien, los niveles de demonizaciones: depresión, opresión, demonización y posesión demoníaca. Son 4 niveles de influencia demoníaca en tu vida. La primera, depresión. Tú te deprimes, estás triste porque perdiste el trabajo. Eso te hace vulnerable y es un ataque del enemigo. Pero tú puedes estar siendo atacado después de la depresión por una opresión, algo que ya te está oprimiendo el diablo porque no te quiere dejar crecer. Con enfermedad, con pobreza, y todo puede ser un simple ataque del enemigo.
Es por eso que debes tener fe para salir adelante con tu salud. Yo me di cuenta que el problema que tenía en mis piernas era una opresión demoníaca. Entonces empecé a orar y más se me venía el dolor. Decía, entonces es una lucha. Si no fuera espiritual, no tendría por qué aumentárseme el dolor. Estaba él contraatacando. Entonces dije, voy a seguir orando, voy a seguir creyendo, voy a seguir orando, voy a seguir creyendo. Y esta lucha, hermano amado, no es de velocidad, es de resistencia. Tienes que resistir. La Biblia dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Tienes que resistir. No te creo tus mentiras, diablo. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Fuera el dolor en el nombre de Jesús. Y así empecé, y así empecé. Y así me compuse. Caí en el hospital con un cálculo intrauretral. Dolorosísimo. Dicen que es como el parto de una mujer. Mis respetos para las mujeres. La primera vez, mi esposa oró, llegué con el médico, me hicieron radiografías, ultrasonido, y me dijeron, expulsaste 2 piedras de los riñones. ¿Cómo lo hiciste? Le dije, por medio de la oración. ¿De qué religión son? Cristianos. ¿Me puedes dejar tus ultrasonidos para que los vean los médicos? Porque esto es un milagro. Sí. La segunda vez que me pasó, me tuvo que llevar mi yerno hasta el hospital. Una vez me llevó mi esposa y me tuvieron que infiltrar porque yo estaba muy mal. La tercera vez que me pasó, me tuvo que llevar mi yerno. La cuarta dije, basta. Nadie se enteró. Porque yo empecé a orar y dije, basta. Repite conmigo, basta. Eso es algo que tienes que decirle al enemigo, basta, ya, no más voy a ser tu títere. No más voy a creer en tus mentiras. Empieza a creer que la enfermedad es una mentira. La enfermedad es una mentira que si te la crees, te puede llevar hasta la muerte. Me aguanté, mi esposa me regañó, tómate los medicamentos, ve al doctor. Dije, no, voy a orar. Y oré hasta que se acabó el dolor, se acabó el temor. El temor alimenta la enfermedad. Amén. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Puedes estar siendo cautivo de una mentira del diablo. ¿Qué es estar cautivo? Estar atados. Son ataduras. Por eso los cristianos usamos mucho esa palabra. Rompe ataduras, Señor. ¿Qué ataduras? Las ataduras con las cuales me tiene cautivo el enemigo. ¿Cuáles son esas ataduras? Puede ser la pobreza, puede ser la enfermedad, puede ser un dolor. Son dos cosas diferentes. Te puede dar un dolor bien fuerte y decir, pues es que no tienes nada. Pues es un ataque demoníaco. Pero te puede tener una enfermedad el enemigo. Y depende de que tú se lo creas. O de que tú alimentes esa inseguridad, ese temor y esa enfermedad. Miren, yo en las historias clínicas que hago como oculista o como optometrista, le digo a la gente, ¿es usted diabético? Me dicen, todavía no. O sea, ya tienen en su mente que un día lo van a hacer. Sí. Eso es estar atado. Todavía no están enfermos, pero dicen, todavía no. Sí. Quiere decir que están pensando en que un día lo van a hacer. No, yo no me pongo a dar clases ahí de sanidad, pero me dan ganas de decirle, Señor, no diga todavía no, diga gracias a Dios. No, las palabras atan, hermano. Repite conmigo, las palabras atan. Es por eso que tienes que aprender a hablar, hermano. La vida y la muerte están en poder de la lengua, dice la Sagrada Escritura. Tú te puedes matar con tus propias palabras.
Cuando yo reprendo las maldiciones, reprendo maldiciones echadas por brujos, maldiciones contraídas por pecado o maldiciones dichas por mi propia boca. Pasa en su pobre casa. No, no es pobre tu casa. Estás atrayendo al demonio de la pobreza a tu casa. Llega, se mete y luego dices, ¿pero por qué? Pues tú mismo me invitaste. Siempre dices que tu pobre casa, pues yo vine a meterme a tu casa. Entonces, tú tienes que hablar palabras de vida y no de muerte. Es que mi diabetes, no es tu diabetes. La diabetes no es tuya, no te la adjudiques. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Libérate de esa cautividad en la cual te ha tenido engañado el diablo. Lo digo con tanta unción, esto, con tanto soporte, porque lo he vivido en mi propia carne. Mi esposa veía, mis hijos veían, que lo desmientan ahorita si no me iba arrastrando mi pierna a trabajar. O mis piernas, porque a veces era una, a veces era la otra. Ya no saben por nada. La que se le antojara al demonio, hasta que dije, ¡ya basta! Yo nomás lo llegué a ver en Aguascalientes. Sí, esto. Y con un dolor horrible. No caminaba ya. Entonces, hasta que dije, ¡basta! ¡Basta! Dejé de tomar medicamentos, dejé de ir al médico y dije, ¡basta! Pues yo creo en un Dios de milagros, el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿a poco no podrá sanar? Amén. Gloria a su nombre. ¿Amén? Amén. Pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos físicos y a los ciegos espirituales. Ya en una campaña lo he dicho, en Cosquigui yo vi como una persona, al Señor lo hizo ver de un ojo que no veía, lo tenía apagado. No es muy común, quisiera verlo siempre, pero no siempre Dios nos da ese privilegio, ¿verdad? Porque el que sana es Él. Sí, amén. También ya una vez en una campaña de sanidad donde venían japoneses, americanos, canadienses, de todas partes del mundo, vieron ellos como mis jóvenes oraron y una persona recuperó su oído. Y hasta me invitaron a predicar a los Estados Unidos. Me dijo, ¿quién enseña a estos jóvenes? Su servidor. ¿Los puede llevar a Estados Unidos conmigo? Sí, pero primero venga usted. No quise ir, ahora me arrepiento. Ya fui a predicar a San Diego, pero a Villa Lázaro Cárdenas, así se llama el pueblito. San Diego, Veracruz. Acabo de venir de una Ahora me arrepiento de no haber ido a los Estados Unidos. Pero ya fuimos a África. Ya fuimos a África, Buenos Aires. Somos internacionales. Así se llaman los pueblitos que están alrededor de Tlablantón. Sí, de veras, ¿sí? San Diego, San Antonio, o sea, somos internacionales. Pregonar libertad a los cautivos. Pregona la libertad, pregónala. Dile, yo soy libre. Sí, amén. Yo soy libre de ese dolor. Yo soy libre de esa enfermedad. Yo soy libre de ese cáncer. En el nombre de Yahshua. Sí. Amén. Tienes que ir fortaleciendo la fe. Yo sé que a lo mejor luego se da, a lo mejor no, pero tú no es como el que va al gimnasio. Va un día y ya se está viendo en el espejo a ver si bajó. Va una semana y ya se está viendo. No. Pero a lo mejor al mes dice, ay, ya se empieza a ver, ¿no? Más o menos como yo. ¿Verdad que no? Entonces no podemos esperar luego resultados, pero sí podemos esperar que se vaya fortaleciendo nuestra fe hasta alcanzar el objetivo que nosotros anhelamos. ¿Sí? Él ungió a Jesús para sanar a los oprimidos por el diablo. Los oprimidos por el diablo. Les hablé de depresión, de opresión. Oprimidos por el diablo es una opresión demoníaca. Es un ataque del enemigo. Y no es la peor, ¿eh?
Hay otras más fuertes. La demonización es cuando ya toma control de una parte de tu cuerpo el enemigo. Aquí estoy hablando de opresiones externas todavía. ¿Amén? Amén. Como cuando se sube el muerto, ¿no? Sí. Eso de que se sube el muerto no es más que se te están metiendo demonios. Lenguaje cristiano. Lenguaje del mundo. Se me montó el muerto. Lenguaje cristiano. Fuiste invadida por un demonio. ¿Me expliqué? Gritaba y no se escuchaba. Me movía y no me podía mover. Estás siendo invadido por un demonio. Así es que si tú ya tuviste esa experiencia, ven para que te hagamos liberación. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. La unción, aunque a veces nosotros la hacemos con aceite, no es el aceite, sino es exacto, que Dios está impregnando ese aceite, está usando ese aceite. Amén. Amén. Y la unción es bíblica. Hay pastores que dicen, es que eso es muy religioso. Entonces ellos son muy ignorantes, con todo respeto. Esa guitarra que me dio el pastor Benito, una vez llevándola a arreglar, la traje aquí y enfrente de mis hijos le vacié aceite para ungirla para el uso exclusivo del Señor. Eso se llama consagrar. No va a tocar jamás música del mundo, va a tocar exclusivamente alabanza para el Señor. Amén. Amén. Dice ¿Hecho qué? 10:38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Por qué tenía que ser ungido Jesús? Porque no vino en su carácter de Dios, sino en un carácter de ser humano. No por eso deja de ser Dios. Por eso, como ser humano, tuvo que ser ungido, recibir el poder de su mismo Espíritu. El Espíritu que albergaba en el cielo tuvo que venir sobre ese cuerpo humano. ¿Para qué? Para que pudiera él, primero, hablar con denuedo la palabra de Dios, dar las buenas nuevas, liberar a los cautivos, lo que estábamos leyendo ahorita, abrirle a los ciegos sus ojos, tanto a los físicos como a los espirituales, a los que no alcanzan a ver las verdades del Señor Jesucristo. Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como éste anduvo haciendo bienes, 1, sanando a todos los oprimidos por el diablo, 2, porque Dios estaba con él. Amén. Hablábamos de hacer bien, decía el pastor Benito, haciendo bien a las personas es una forma de manifestar que estás lleno del Espíritu Santo. ¿Me expliqué? No porque tengas ningún interés, ni a cuestas de otras, sino con los dones que Dios te dio y con los recursos que Dios te da. ¿Me expliqué? Confirma la palabra de Dios. La sanidad es importante porque es la manera en que el Señor tiene para confirmar su palabra ante un mundo perdido y moribundo. Las sanidades y los milagros son la manifestación de que Dios está aquí. Amén. Amén. Marcos 16:20. Hermano, por eso hay iglesias muy grandes que todo el mundo está enfermo. Pues sí, porque eso no es manifestación de que Dios está ahí. Eso es manifestación de un trabajo humano. Dice, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. A ver, ¿por qué yo quiero que haya milagros y sanidades? ¿Para ufanarme y llenarme de soberbia? No.
para confirmar que lo que el Señor predicó en su palabra es real y verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios. El motivo principal de los milagros y las sanidades es confirmar lo que está escrito, o sea, la predicación de la palabra. ¿De qué me sirve que vengan todos aquí y oremos por ellos y se sanen si no les voy a enseñar la palabra y se van a perder? Es como con los brujos que salen en la televisión. Hable, usted tiene este mal, le están haciendo este daño, las cartas me dicen que... y van y hacen un pacto demonio con demonio. El demonio que trabaja con el brujo, con el demonio que está habitando a la persona, y lo saca, pero ni lo está salvando. ¿Me expliqué? Y lo único que está haciendo es cambiar un demonio por otro, porque de todas maneras está bajo el poder del enemigo. Es un conjuro que hacen entre demonios. Es que fui con el brujo y me sanó, es poderoso. No, no es poderoso el brujo, sino el demonio que salió por un conjuro, un acuerdo que tuvo con otro demonio. Salte porque este ya me pagó. Ah, está bien, me voy. Ahora vete y métete en otro. O un demonio mayor. Un demonio más grande sacando uno más pequeño. O sea, te infunden un mal mayor. El mundo de hoy necesita a Jesús. Dios nos ha comisionado a nosotros para que vayamos a todas partes con las señales acompañantes que confirman su palabra. Las señales son para acompañar la predicación de su palabra. Yo no puedo ir a una campaña de milagros si antes no enseño, o después de los milagros, enseño la palabra de salvación. De nada serviría hacer milagros en una campaña si después no predico el evangelio del arrepentimiento y de la salvación. Es perder el tiempo. Es convertir el evangelio en un evangelio de exhibición, en un evangelio sensacionalista. Un día un pastor me dijo: es que este siervo hace muchos milagros. Le digo: yo he visto a Satanás hacer muchos milagros. Pero predicar un evangelio erróneo que conduce a la gente al infierno. En la Sierra Norte, con Arias, hasta que no lo paré y le dije palabra del Señor, y ya no pudo hacer nada. Invitado por un pastor de la misma sierra. Le dije: ¿y eso qué? Un día oraron por varios y se les quitó el pie plano a todos. Pero él decía que la gente no diezmara, que esos tontos pastores que oraban por otros y que ¿qué más dijo? Le ordenaba a Dios. Ah, y ordenaba a Dios: te ordeno que hagas este milagro. Dije: a Dios no se le ordena, a Dios se le pide. A quien le estaba ordenando no era al Señor Jesucristo, era un demonio. Y por eso hubo milagros, pero ese hombre estaba predicando una falsa doctrina y yo lo paré en seco. Yo he visto gente satanista hacer milagros. A mí no me vengan con que es que hay grandes milagros, ahí está Dios. No, espérate. Ve qué es lo que se predica. No vayas a ver como Tomás, hasta no ver, no creer. Lo hemos visto, ¿sí o no, hijos? Entonces, no te dejes llevar nada más por los hechos superficiales. ¿Qué es lo que está predicando ese pastor que hizo los milagros? Eso es lo que te debe preocupar. ¿Amén? Amén. Ellos saliendo predicaron en todas partes. Primera cosa, predicar, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. Las señales, los milagros, las sanidades deben ser confirmación de lo que tú ya predicaste. De un evangelio puro, un evangelio de salvación, un evangelio de perdón de pecados, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de vida eterna. ¿Amén? Amén. ¿Sufrió Jesús en vano? Si no ministramos sanidad a los enfermos, entonces una parte del sufrimiento de Jesús por las llagas que llevó en su cuerpo fue en vano. Si tú estás predicando que se enriquezcan, que sean exitosos, que conquisten al mundo, que todo lo que tú quieras, y no hay sanidad, no hay milagros en tu iglesia,
tú estás tomando en vano la sangre de Jesús, porque Jesús dijo, por su llaga, en Isaías 53, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Si no hay milagros en tu iglesia de sanidad, entonces tú estás tomando en vano la sangre del Señor Jesucristo. Si no hay paz en tu hogar, tú estás tomando en vano la paz de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, ¿para qué murió Jesús? Dice, por su llaga fuimos todos curados. Si aquí todos están enfermos, entonces fue en vano lo que hizo Jesús, al menos en mi iglesia. Tú tienes, pastora, la responsabilidad de aprender lo que el Señor enseña en su palabra y llevarlo a cabo en tu iglesia. Cuando ignoramos lo que la palabra de Dios dice sobre la sanidad, estamos ignorando la gracia de Dios. Por eso les he dicho, vayan primero a la oración, a la fe. Si no se sanan, bueno, pues corran al médico. Pero primero es la fe. Amén. Pero si tú eres de los cristianos que primero corre al médico y luego ahora estás haciendo las cosas al revés, estás poniendo en segundo lugar al Señor Jesucristo. Ahora no digo que no vayan al médico. No voy a caer en ese fanatismo de decir, no voy a ir al médico. Porque a veces es necesario. El Señor dijo, yo traeré sanidad y medicina y abundancia de paz y de verdad. También la medicina lo usó Jesús. Jesús le ponía higos a las heridas, a los que estaban heridos. Y el higo tiene propiedades curativas. Igual que la tierra, cuando le puso tierra al ciego con saliva, ¿verdad? Lo dice la Escritura. ¿Para qué el Señor entonces hizo la medicina? Pues para los que tienen poca fe. Y luego vas usando un poco de medicina y un poco de oración, y después ya nada más usarás la pura oración. El Señor no está peleado con la medicina. Todo es un proceso, ¿me expliqué? Tú no dejas de pecar luego, el primer día, cuando llegas al templo, pero vas dejando poco a poco las cosas que sabes que no le agradan a Dios. Igual, vas dejando la medicina hasta que llegas a la fe de decir, órame, mi amor. No más que dile al Señor que salgan las piedras sin dolor, porque duele mucho. Cuando mi esposa oró y expulsé las piedras, no le pidió al Señor que no me doliera y me dolió mucho. Sentí como me pasó del riñón, se me bajó la vesícula, de la vesícula allá donde les platiqué, y luego chillaba como niña. Cuando tú oraste para que salieran sin dolor. Sí. Pues desaparecieron porque ya... no Sí, porque yo aprendí eso y me costó muy duro la lección. Entonces hay que ser específicos en nuestra oración. Amén. 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 Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si la ley fuese, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo soy salvo por gracia, también soy sanado por la gracia del Señor. Amén. Y si yo no creo en la sanidad divina, entonces, por demás, dice aquí, murió Cristo. ¿Me expliqué? Sí, amén. ¿Cintia? Sí. A ver qué dije. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley no sana. La ley lo único que hizo es venir a mostrarnos qué es lo que está mal para no hacerlo. Pero la salvación viene por gracia, no por la ley. La ley fue un ayo, alguien que nos guió aquí a Cristo. Pero la ley no es salvación. La salvación es Cristo. Amén. ¿Me expliqué? La receta es útil para cocinar, pero no es el platillo. Es algo que nos dijo cómo alcanzar ese delicioso sabor. ¿Ya quedó más claro? ¿Fue necesaria la receta? Sí, pero no es la receta la que me va a alimentar, sino el guiso. Entonces la ley es la receta.
pero no el guiso. Lo que me va a nutrir y alimentar es el guiso. Así es la gracia. Lo que me alimenta y me fortalece es la gracia del Señor. Pero la ley fue la que me dijo cómo obtener esa gracia. ¿Me expliqué? Entonces, ni me voy a la receta, ni me voy a hacer un guiso sin la más mínima concepción de lo que lleva. Como que lo dejé pensando. La sanidad puede salvar su vida, la vida de sus familiares y de sus amigos. El profeta Oseas escribió, y termino con esto que tocó mi hermanita en su oración porque está llena del Espíritu. Sí, amén. Fíjense, creo que fue ella. Y yo sé que el Espíritu está con ella, con todos y cada uno de ustedes, porque habló algo de lo que yo tenía que predicar. Sí, amén. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú no aprendes la palabra de Dios y si tú no la estudias y la pones por obra, vas a ser destruido. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, estoy hablando del conocimiento de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, no desprecies el conocimiento de la palabra de Dios. Una. Dos, no te olvides de la ley de tu Dios que estás aprendiendo aquí. Amén. Porque si tú te olvidas de la ley de tu Dios, el Señor dice en su palabra, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces yo no creo que tú quieras que Dios se olvide de tus hijos. Pero lo dijo el Señor, y el Señor no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y Él lo hará. Entonces, yo he visto gente que se aparta del camino de Dios y después su familia viene a ser un desastre. Y no se diga a sus hijos. Terminan alcohólicos, terminan drogadictos, terminan las mujeres hasta bailando en chip, en el, ¿cómo se llama eso? Donde bailan. Yo nunca fui a un lugar. No, en serio, aunque me vean así. ¿Cómo se llaman esos lugares? ¿Discos? Donde bailan las mujeres. Cabaret. Bueno, los cabarets sí los conocimos. Table. Ok. Entonces, no, de verdad. Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por eso yo te invito a que veas estos cursos, para que adquieras el conocimiento. Segunda, por cuanto desechaste el conocimiento y no, yo te echaré del sacerdocio. No deseches lo que Dios te está enseñando de forma gratuita. Lo que tú das de diezmos no es para cobrarte lo que se te está enseñando. Lo que das de diezmos es para pagar la renta de este lugar y que nos podamos congregar, orar, alabar al Señor y aprender la palabra. Te echaré del sacerdocio por cuanto desechaste el conocimiento, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Yo no creo que ninguno de nosotros quiera eso para nuestros hijos. La sanidad para nuestro cuerpo y el alma es una provisión que Dios hizo por nosotros. Como David, no debemos morir, sino vivir vidas largas y saludables como testigos de Jesús. El Salmo 118, verso 17. Sino viviré y confesaré las obras de Jehová. Toma esto como una declaración para tu sanidad y tu vida. No moriré, sino viviré y confesaré las obras que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Ahí donde estás, quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Si tú me estás viendo en internet, si tienes un dolor, tienes una enfermedad, en el nombre de Jesús declaro sanidad. Confieso la palabra que hoy ha dado por medio del Salmo 118. No moriré, sino que viviré y confesaré las obras del Señor. Los milagros que Dios va a hacer en tu vida, en esa pierna, en esa ciática, en el nombre de Jesús, en esa próstata. Confieso sanidad en el nombre poderoso de Jesús. En esos riñones, declaro riñones nuevos. Sanidad sobre esos riñones. La persona que está mal de la tiroides, declaro sanidad.
sobre tu tiroides. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cree. Y si crees, verás la gloria de Dios. Amén.